saltar. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Damos gracias a Dios. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Iniciamos poniéndolo en las manos de nuestro Dios. Nuestro hermano Manuel queda con nosotros para dirigirnos en palabras de oración. Oremos. Mi buen Dios y Padre amado, que estás con nosotros, Padre amado, que nos has guardado, que has protegido nuestras vidas, que has sido refugio para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque nos has llevado por camino de salvación, de sanidad y de perseverancia, Señor. Gracias, Padre, porque nos instas a seguir tus pasos y nos llevas bajo tus sombras, Señor. Has guardado a tu pueblo, has cuidado de tus hijos, Señor. Por eso esta noche exaltamos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor. Nos gloriamos en ti, Señor, por tus maravillas, por tu fidelidad, por tu misericordia incomparable, inmerecible tal vez para nosotros, Padre, pero tu gracia y tu favor que ha estado con nosotros, nos ha estado guardando a cada momento. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Nos disponemos, Señor, a ofrecerte ofrenda agradable
y perfecta para ti. Inclina tu oído, Señor, y apresúrate, mi Dios, a responder cuando tu pueblo te invoque, Señor. Mas sea tu voluntad también para con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a seguir, hermanos, adorando a nuestro Dios. Hay un canto hermoso que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Así te bendeciré mientras viva, y en tu nombre alzaré mis manos. Hermanos, les invito a que se pongan de pie y adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi Dios. Levanto mis manos
Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios. Voy a invitarle, amado hermano y amigo, a que abra la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 10. Y nuestro hermano Manuel nos lee esta preciosa lectura bíblica. Abran sus Biblias, amados hermanos, ahí donde están. El libro de Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 11. Al 11. Leamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor por su bendita palabra. Continuamos alabando al Señor. Vamos a abrir nuestros signarios en el himno 484, ¿Cómo podré estar triste? Y el ministerio queda con nosotros. Jesús mi consuelo.
Amén. Aleluya. Seguimos, hermanos, gozándonos en el nombre del Señor. Vamos a un tiempo especial de alabanza con el ministerio Júbilo. Cantemos, hermanos, cantemos con gozo a nuestro Dios. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Vamos a adorar. Es hora de adorar.
Gloria al Señor, preciosas alabanzas. Hermanos, nos hemos deleitado en la lectura de la palabra, nos hemos deleitado en la oración a nuestro Dios, nos hemos deleitado en este tiempo maravilloso, entonando también un himno hermoso, como el que hemos entonado. Hoy, hermanos, quedamos con eso que nos alimenta el alma, que nos llena el corazón y que nos insta a ser verdaderos hijos de Dios cada día, que es la palabra de Dios por nuestro hermano pastor Holman Argueta. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Volvemos a reunirnos a través de este medio. Y qué bueno que podemos llegar ahí a la sala de su casa para poder compartir la palabra de Dios. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en la carta general de Santiago, en el capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Leeremos versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos, por favor. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos, Dios, predicar, enseñar tu palabra, Dios amado. Queremos, Dios, trazarla bien, porque es nuestro deber, Señor amado, trazar bien la palabra de verdad. Gracias porque en ella tenemos todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Señor, derrama ricas y abundantes bendiciones sobre tu palabra y permíteme, Dios amado, solamente quiero ser el instrumento que puede ser usado por ti, si esa es tu voluntad. Dios, permíteme exponerla de la mejor manera. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Déjeme hablarle esta noche acerca de transformar las pruebas en triunfos. Pero yo voy a hablar de algunas pautas bíblicas que nos ayudan a nosotros, que nos pueden ayudar a transformar las pruebas en triunfos. Antes déjeme dar alguna reseña. Cuando nosotros hablamos del libro de Santiago, el escritor del libro de Santiago fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Sin embargo, en la carta, él no se hace llamar hermano ni medio hermano. Él se hace llamar el siervo de Dios. Sin embargo, Santiago no solamente fue el medio hermano del Señor Jesucristo, sino que Santiago fue quien llevó adelante la iglesia de Jerusalén. Cuando usted lee en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 19, y en Hechos los capítulos 12 y Gálatas 2, usted se va a dar cuenta de que Santiago no era solo parte de la iglesia, sino que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando lo vemos en Gálatas 2:9, él es considerado como columna de la iglesia, como columna de la iglesia. Santiago vivió toda la persecución que vino por causa de, usted recuerda después del Pentecostés, en el mensaje del apóstol Pedro, cuando
el Espíritu Santo descendió y comenzó a poseer las vidas de aquellos que le han entregado su corazón hasta ahora. En ese momento la iglesia comenzó a expandirse, comenzó a crecer tanto que en capítulo 8 del libro de Hechos, en el versículo 1 dice que hubo una gran persecución, comenzó la persecución y Santiago vivió todo eso. Y la gente, los cristianos, estaban viviendo esa persecución, pasando por esa prueba. Entonces Santiago les escribe a ellos que nosotros como cristianos tenemos que pasar por ahí, vamos a pasar por ahí. De manera entonces, hermanos, que Santiago no escribe para desanimarnos. La carta de Santiago, desde el primer capítulo, versículos 3 al 4, comienza a hablarnos a nosotros de que tenemos que aprender a enfrentar la prueba que estamos pasando, la prueba que vamos a pasar. Santiago dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Santiago habla de esta palabra perfectos, la palabra perfectos en el griego es toleios. Pero cuando habla de esta palabra está hablando de algo que ya fue terminado, algo que ya fue acabado, que ya maduró. De hecho viene del verbo telos, donde el Señor decía la última palabra, ¿verdad? Consumado es, teleo. Esa es la palabra. Ahora Santiago nos enseña que las pruebas van a venir, que a veces las pruebas van a venir de adentro, a veces las pruebas van a venir de afuera, pero que nosotros tenemos que estar preparados para comprender que la prueba o nos debilita o nos hace fuertes. La prueba o nos saca de la obra del Señor o nos hace madurar. Santiago está interesado en que la gente pueda crecer en el Señor. Ahora, Santiago menciona algunas pautas bíblicas acá, que son las que yo quiero mencionar. Y estas pautas bíblicas son como imperativos que están ahí en la Biblia para que nosotros podamos madurar en medio de la prueba. Hermano amado, desde ya te digo que vas a ser probado, que vamos a pasar por diferentes situaciones en las que de repente nosotros vamos a tener que llegar a una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos realmente, creemos que esa prueba nos va a debilitar o nos va a madurar? Y Santiago trata de hablarnos de eso. Él quiere que maduremos, que seamos perfectos y cabales, dice Santiago. Y cuando habla de perfección, habla precisamente de eso, de llegar al punto de ser maduros. Y eso no se logra, con el permiso tuyo te lo voy a decir, no se logra con tantos años de estar en la iglesia. Porque hay muchos hermanos que pueden estar años, 20, 15, 30 años, no importa, pero pueden ser niños en Cristo todavía. Y sin embargo, hay otros que tienen 2, 3, 4 años y ya son cristianos maduros. Entonces, vamos a pasar por esa prueba. Y la meta de este libro de Santiago es que nosotros aprendamos de estas pautas bíblicas para que comprendamos que el Señor no está buscando hacernos daño, que el Señor está buscando hacernos crecer. Así que la primera pauta que vamos a ver ahorita la encontramos en el versículo 2. El versículo 2 dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La primera pauta que tenemos que entender para poder transformar nuestra prueba en triunfo es que debemos desarrollar una buena actitud ante las pruebas. Tenemos que desarrollar una actitud de gozo. Mucho del resultado de nuestra vida tiene que ver en cómo nosotros miramos las cosas que vienen, en cómo nosotros diferenciamos y sabemos recibir. Ojo, no estoy tratando de disfrazar nada, no estoy tratando de decirles que solamente tengamos positivismo. No, no es eso, porque hay gente positiva pero que se equivoca. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo que el Señor va a poner en el corazón de nosotros, que no nos pase como
obviamente es una historia ficticia. Un hermano que siempre, cuando le hablaban del infierno decía, el infierno no existe, el infierno es un estado de mente. Y siempre pensaba que el infierno era un estado de mente. Siempre rebatía en la clase de escuela dominical diciendo eso, que el infierno no existe. El caso es que él llegó al infierno por no tener a Cristo en el corazón. Y cuando llegó al infierno comenzó a decir, estoy en el cielo, estoy en el cielo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que vayas al techo de la casa y te lances, pero que cuando te lances comienzas a decir, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No, ese es positivismo, que la gente cree que con eso arregla las cosas. No, estoy hablando de una actitud intensa que solo Dios nos puede dar paz en medio de la tribulación. Tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, que en los momentos difíciles que nosotros tenemos, Dios espera una alabanza de nosotros cuando nosotros estamos pasando por una tribulación. En vez de estar quejumbrosos y echando la culpa a Dios y echando la culpa a cualquier circunstancia, que nosotros estemos, no es que vamos a estar riéndonos, pero es un gozo interno, un gozo que le da paz a mi corazón, porque sé que en medio de esa prueba el Señor va de la mano conmigo, el Señor no me abandona. El día que nosotros le entregamos el corazón al Señor, que lo hicimos Señor y Salvador de nuestra vida, ojo, porque no es solamente hacerlo Salvador, muchos lo hacen Salvador, pero no lo hacen Señor, y hay que hacerlo Señor y Salvador de nuestra vida. Y el día que pasó eso, nosotros le declaramos la guerra al diablo, y desde ese día el diablo está poniendo trampas para que nosotros caigamos, para que nosotros nos debilitemos. Y sabe una cosa, el diablo lo hace con cristianos nuevos, pero también con cristianos maduros, porque él no quiere que alcancemos la madurez, él no quiere que lleguemos a esa madurez. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 versículo 33, él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces el Señor quería que nosotros reconociéramos que en el mundo nosotros vamos a pasar por aflicciones, y como todavía nosotros no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra, vivimos bajo esta situación que estamos viviendo. Por eso entonces debemos de comprender que tenemos que tener gozo cuando vengan las tribulaciones. Ahora, Hechos capítulo 14 versículo 22, Lucas narra ahí en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, oiga bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice? Que vamos a tener que pasar por pruebas. Santiago, vuelvo a leer Santiago, dice, os halléis en diversas pruebas. Es porque vamos a enfrentar pruebas, pero el asunto es, Santiago la pauta que nos da es que como vamos a enfrentar pruebas, que le enfrentemos con gozo, que entendamos que esa es parte de la vida cristiana y que nosotros tenemos que estar entendidos que vamos a pasar por ahí. Pero ahí arriba dice, hermanos míos, tened. ¿Sabe que la palabra tened está hablando de un término matemático, de un término en el que nos dice que de cantidad, tened por sumo gozo? Está hablando de que debemos de mantener la pauta en medio de eso. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 12, versículo 2, el Señor comienza a exponer lo duro que era para Él, pero Él estaba dispuesto a sufrir la cruz por causa de nosotros. Por eso he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por la fe, Él dice la palabra de Dios, que Él fue puesto ahí.
una cantidad que dio Él, fue todo su vida. Él dio todo para que nosotros comprendiéramos eso. Y hermanos amados, todos los que estamos aquí, los que están ahí a través del video, se han de dar cuenta de que estamos pasando por situaciones difíciles. Pero cómo estamos enfrentando esas situaciones difíciles es lo que Santiago quiere, que marquemos esa pauta y que comprendamos que el Señor no está buscando en ninguna manera de hacernos daño para nada, que Él solo quiere que nosotros maduremos y que en medio de la tristeza, en medio del dolor, nosotros sigamos adorándole. Esa es una muestra de la madurez. Número 2, la segunda pauta que podemos comprender para transformar las pruebas en triunfo es que debemos saber que nuestra fe va a ser probada. Mire el versículo 3, por favor. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, Santiago nos está enseñando que las pruebas van a venir. Y en primer lugar nos dice que desarrollemos una actitud de gozo. Pero ahora nos dice que estemos conscientes de que no podemos vivir sin la prueba, de que vamos a tener que pasar por la prueba. Y Dios quiere que cuando las cosas van mal, que nosotros podamos seguir adorándole. Dios quiere que cuando estamos más apretados en la situación que estamos viviendo, nosotros entendamos que nosotros somos el barro en la mano del alfarero y que algunas veces nos va a doler porque tiene que volvernos a hacer para poder enderezarnos. Mi hermano, queremos ser cristianos maduros, debemos comprender y darle la oportunidad al Señor, comprender de que vamos a ser probados y que todo eso nos beneficia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece entonces lo que la palabra del Señor dice? Pero de repente nosotros nos quebramos y comenzamos a decir, pastor, yo soy fiel, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, yo visito, yo gano almas. Y pastor, ahora que yo hago eso, no entiendo por qué tengo problemas con mi esposa, por qué tengo problemas con mis hijos, por qué tengo problemas financieros. Hermano amado, es porque tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada y tienes que estar dispuesto a eso. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué dice entonces? Que la fe y la paciencia son cosas que van juntas. Y hermano, tenemos que tener paciencia en medio de las situaciones que estamos viviendo. No es que le vamos a tronar los dedos a Dios y decirle, Señor, sácame ya de esto. No, es esperar a que el Señor termine la obra que Él ha comenzado en nosotros. De eso se trata. Y hermano, una cosa, no sea impaciente cuando esté en la prueba. No sea impaciente, porque muchas veces cuando nosotros nos impacientamos, tomamos ideas equivocadas, tomamos decisiones equivocadas. Por ejemplo, usted recuerda a Abraham. Abraham se impacientó y Abraham tuvo un hijo fuera de la voluntad de Dios, y hasta el día de hoy tenemos un conflicto en el Medio Oriente. Más adelante observamos a Moisés. Moisés, un hombre que sacó a la gente de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el Mar Rojo, lo llevó por el desierto, llegaron al punto de la tierra prometida, vagaron 40 años, y en esos 40 años Moisés, en vez de solamente tocar la piedra, habló también a la piedra, y ya ve lo que pasó, se impacientó y Moisés se quedó fuera, no entró a la tierra prometida. El apóstol Pedro tuvo que sacar la espada o el machete o el cuchillo para cortarle la oreja al asistente, a Malco. Mi hermano, la impaciencia nos lleva a nosotros a perder eso. Por eso tenemos que aprender nosotros a tener paciencia en medio de la prueba, saber que lo que estoy pasando ahora es porque Dios lo está permitiendo.
¿Ah? Ahora, si es por mi culpa, entonces yo también tengo que ponerme a cuenta con el Señor para pedirle perdón al Señor. Pero hermano, si Él nos está probando, nos está haciendo pasar por ahí, Él sabe. Dije el mismo apóstol Pedro en capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que está pasando ahora te está haciendo madurar. Tercera pauta, la encontramos en el versículo 4. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La tercera pauta para transformar la prueba en victoria, la prueba en triunfo, es que debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos hace desarrollar paciencia en nuestra vida, pero no lo va a hacer si nosotros no le permitimos al Señor que obre en nuestra vida. Si nosotros queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, créame que el Señor no va a obrar. Pero el Señor espera que nosotros rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Él y comencemos a decirle: Señor, que sea tu voluntad la que se haga en mí. No quiero hacer mi voluntad. Y hermano, lo que nosotros hacemos con nuestros hijos es algo similar. ¿Recuerda usted cuando usted entra a la casa y encuentra un vaso en el suelo? Y usted le dice a su niño: recoge el vaso, hijo. No lo recoge. Pero luego le dice: recoja el vaso, hijo. Tampoco lo recoge. Y luego entonces la tercera vez, usted va al cuarto, saca la faja, le pega 3 fajazos y lo recoge. Muchas veces de esa manera Dios actúa con nosotros, porque hay cristianos que somos tercos a veces, y el Señor tiene que sacar su fajita para castigarnos, para enseñarnos a nosotros cuál es el camino que tenemos que ir y rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No nos mandamos a nosotros mismos. Mire, hay algo bonito ahí que nos expresa un bosquejito bonito en Efesios 2, por favor, versículos 8 al 9. Dice la palabra de Dios aquí. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire lo que quiero que aprendamos aquí, para que nosotros podamos hacer caso y ver cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, lo primero es lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? Porque por gracia sois salvos. Nos dio la salvación, un regalo gratuito. Pero ahora está lo que Dios hace en nosotros. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Entonces eso es lo que Dios hace en nosotros. Pero ahora está lo que Dios hace a través de nosotros. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o por medio de nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Ve? Pero eso es cuando nosotros rendimos la voluntad. Antes de que Dios nos use, Él tiene que hacer algo en nosotros. Antes de nosotros ser usados por Dios, necesitamos entregar la voluntad a Él para que Él sea quien conduzca nuestra vida y nos ayude a tomar las decisiones correctas. Ojo, que a veces nosotros queremos servir al hombre, queremos servir a fulano de tal. Bueno, hágalo de esa manera. Pero tiene que entender que el Señor está precisamente interesado en que le sirvamos a Él como Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Salmo 131 es interesante. El rey David decía lo siguiente. Salmo 131, por favor. David decía: Jehová, no se ha envanecido mi corazón,
ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Miren lo que decía David. David decía: yo he actuado como niño, Señor, pero ahora ya no soy niño. Ahora actúa como alguien que ya creció. El Señor está esperando que nosotros maduremos. Por eso pasamos por las pruebas, porque el Señor quiere que nosotros maduremos. Y número 4, la cuarta pauta que nos ayuda a transformar las pruebas en triunfo está en el versículo 5 de Santiago. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La cuarta pauta es que debemos pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué no pedirle por fuerzas? ¿Por qué no pedirle por dinero, por triunfos? Eso es sencillo para Dios, porque es mejor pedirle por sabiduría. Y eso es lo que el Señor está esperando. El mundo tiene mucho conocimiento, pero tiene que tener una cosa: que conocimiento no es sabiduría. Encontramos muchas personas inteligentes y con un grado de conocimiento increíble, pero siguen diciendo que venimos del mono. Encontramos personas muy inteligentes y ahora se crearon otras, dice que venimos del lobo. Encontramos personas muy inteligentes aún en los gobiernos. Pero ¿qué está pasando? Que ellos dicen que se puede casar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Esa es la inteligencia, ese conocimiento, pero no es sabiduría. La sabiduría que nosotros queremos es la sabiduría de Dios, para preguntarle no por qué pasamos por esta situación, sino para qué. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros de hacernos pasar por esa situación? Queridos hermanos, necesitamos aprender a madurar tomados de la mano del Señor. 4 pautas bíblicas. La primera nos enseña que debemos desarrollar una actitud ante la prueba, una actitud de gozo. La segunda nos enseña que tenemos que comprender, estar conscientes de que nuestra fe va a ser probada. La tercera, que no podemos hacer más si no rendimos la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Y la cuarta es que hay que pedirle a Dios por sabiduría. Santiago concluye en el versículo 12. Si usted tiene su Biblia ahí, mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que aprender. Dios ha prometido una corona a los que le aman, pero que han pasado por ese trasfondo, que han pasado por todas las pruebas que nos dicen. Mire, termino diciendo esto: de niño obedecemos porque si no nos castigan. De adolescentes obedecemos porque si no nos dan lo que nosotros queremos. De adultos obedecemos porque necesitamos obedecer. Pero cuando nosotros llegamos al crecimiento espiritual, a ser cristianos maduros, ya no obedecemos a la fuerza, obedecemos porque deseamos obedecer al Señor. El Señor quiere que nosotros maduremos. ¿Qué está haciendo Dios contigo, mi amado hermano? ¿Estás pasando por una prueba? Es porque Dios tiene planes de hacerte crecer. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, abrirla y meditar en ella. Señor, te rogamos, por favor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra encuentre un espacio en el corazón sediento de más de algún oyente, de alguna persona que nos está viendo. Señor, que no me miren a mí, que te miren a ti, Señor amado.
Eso es lo que la gente tiene que ver. Y Señor, si alguien está necesitado a tal grado que necesita unas palabras tuyas, Dios amado, que nos puede escribir, que nos pueda llamar, y con gusto le vamos a atender. Hay tanta necesidad ahorita, Dios amado, pero todo depende, Dios amado, de a quién nosotros invocamos. Y nosotros invocamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que la prueba que hoy estoy pasando pueda convertirse en un triunfo para mí y para mis hermanos. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz, la gracia del Señor les acompañe en todo momento. Que tengan una linda semana. Dios les bendiga. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Gloria al Señor, hermano, por esta hermosa palabra que hemos escuchado de parte de nuestro hermano pastor. Ha sido un privilegio, hermanos, ¿verdad?, estar aquí al frente dirigiendo este precioso programa. Dios reciba esta ofrenda agradable para el Señor. Y así quedamos despedidos. Dios les bendiga. Sin antes, hermanos, nuestro hermano Alcides queda con un anuncio. Bendiciones. Buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Recuerde seguir a la iglesia en todas sus redes sociales, Facebook, YouTube. También, si usted no forma parte de lo que es del grupo de WhatsApp para que escuche los audios de algunos mensajes que da el hermano Pastor Holman, pues puede abocarse a la hermana Ingrid, al hermano Osman o a la hermana Mireya para que lo puedan ingresar. También, si tiene alguna participación especial con ellos mismos, puede abocarse para poder coordinar todo. No olvide también que están los cultos de los miércoles a las 7 p.m. Puede unirse al grupo de WhatsApp, se están enviando los audios. También se puede unir al grupo por Zoom para poder estar allí en la prédica. Y también el sábado los jóvenes se están reuniendo por medio de Zoom a las 4 de la tarde. Que el Señor les continúe bendiciendo.